Muy buenos días, el tema de hoy es imparciales. Vamos al libro de Lucas, capítulo 20, del 20 al 26. Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Imparciales. Encontramos aún la respuesta tras de nuestro Señor Jesucristo, que él era un hombre imparcial. Pero ¿cómo buscaban aún los judíos cómo tentarle al Señor? Son fariseos, hipócritas, cómo poder encontrarle alguna palabra para poderlo tentar y hacerlo caer al Señor Jesucristo. Pero como el Señor conocía la mente, el corazón de ellos, no lo podían engañar. Por eso el mismo Señor lo dice, él mismo los confronta y les dice: ¿por qué me tentáis? Era prácticamente porque ellos estaban tentándolo al Señor a ver en qué palabra lo podían sorprender pronto en alguna mentira. ¿Cómo encontramos que el Señor nos enseña a usted y a mí cómo podemos obrar a la luz de las Escrituras? Y Él nos da esa claridad, ese entendimiento para que usted y yo no seamos imparciales, sino que seamos justos como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y en esa justicia es que usted y yo debemos obrar. Debemos obrar no por una apariencia, no debemos obrar de pronto por un beneficio, sino ser imparciales. El Señor Jesús fue imparcial. Cuando se le preguntaban: ¿será justo dar dinero al César o no? Por eso el Señor mismo les dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, los dejó mudos. Prácticamente no pudieron responder nada, no pudieron refutarle nada al Señor. Se maravillaron de la respuesta que el Señor daba. Pero ¿qué es la imparcialidad? La imparcialidad procura que todos sean tratados en armonía con lo que es equitativo y justo, de acuerdo a lo que cada uno merece y necesita, ya que en el diccionario lo dice que es la cualidad de obrar sin prejuicio o favoritismo. Es una equidad. La imparcialidad significa no dejar que el rango, la facilidad de la palabra, las riquezas, el soborno o incluso la simpatía por la causa del pobre o de los desfavorecidos influyan en nuestro juicio o acciones, ya que hay muchas personas que tienen la facilidad para poder obrar a través de la palabra, manipulan la palabra para poder lograr sus objetivos y no son imparciales, son manipuladores. Pero acá el Señor nos enseña que usted y yo debemos ser imparciales delante de Dios, con los justos, pero también con los pobres, con los más necesitados. No que busquemos saber un favoritismo, no, por el contrario, debemos ser imparciales, porque eso es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí, que seamos imparciales en todo. Si de pronto hay alguna duda o inquietud, cómo debemos obrar y debemos actuar para la situación que se nos presente, debemos ir a la oración y a la palabra, no tomar decisiones o dar especulaciones a la ligera. No, debemos entrar a la oración. Por eso mire lo que dice el proverbista en Proverbios 3:27. Dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Ahora el proverbista nos lo dice: no debemos negarlo, poder ayudar a otra persona. Si tenemos el poder para hacerlo, si está en sus manos, a su alcance, hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Porque a veces somos imparciales en unas partes, en otras no. Debemos ser imparciales con todos, con todo el mundo, cómo debemos actuar y hacerlo para que realmente obremos esa acorde a como el Señor nos viene enseñando a la luz de la palabra, no como acorde a nuestro propio beneficio, sino lo que el Señor quiere enseñarnos y llevarnos a obrar y actuar. Yo no sé si de pronto usted sí es una persona imparcial o de pronto usted se acomoda a las circunstancias, a la situación para ganar beneficios en cuanto a esa situación que esté viviendo o está pasando o se le está enfrentando. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:11: porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Y por qué usted y yo hacemos acepción de personas? Si hacemos acepción de personas es porque realmente no estamos obrando conforme a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras, sino que buscamos un beneficio para saber qué me beneficio yo. Por eso el apóstol Santiago lo dice en Santiago 2:1: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
si le proclamamos, declaramos, confesamos que usted y yo tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, no podemos hacer excepción de personas. Debemos, por el contrario, ayudar a las personas más necesitadas, a lo que el Señor nos guíe, nos oriente y nos direccione. Una persona que está necesitada, porque hay veces como que ayudamos a los acomodados, como que les guiamos o los orientamos, les damos un beneficio, algo que esté a nuestro alcance, pero cuando vemos a una persona que realmente lo necesita, como que nos apartamos, o que pronto como que no es de nuestro agrado y como que no nos agrada, como que más bien nos apartamos y bueno, y más bien decimos que otra persona lo ayude, o esperamos que otra persona obre a través del beneficio o la necesidad de esa persona, y eso no debe ser así. Por eso lo dice el mismo apóstol Santiago en Santiago 2:9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Tremendo, porque usted y yo nos volvemos a veces transgresores, porque a veces hacemos acepción de personas, no somos imparciales. Acepciones porque a este sí le voy a dar y a este no, este se lo merece y este no, a este sí le voy a ayudar, pero a este no porque este tal y tal cosa. O sea, como que nos justificamos delante del Señor, pero como en la palabra de Dios dice que nadie se justificará delante de Dios, y es que usted y yo lo debemos hacer acorde a lo que nos dice la palabra, acorde a las Escrituras, no acorde a nuestras emociones. Por eso encontramos lo que cuando Dios usó a los apóstoles, lo encontramos en Hechos 10:34. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Tremendo, porque aún Pedro quedó más impactado cuando el Señor lo lleva a orar a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio habían muchas personas de los cuales no eran del pueblo de Dios, pero como el Señor lo llevó a orar, pero como hubo la impartición del Espíritu Santo en esa casa, aún sobre Cornelio, aún sobre todos los que estaban en esa casa, hubo la impartición del Espíritu Santo, que el más asombrado e impactado quedó Pedro. Por eso mismo lo dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, y hay en el versículo siguiente dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, usted y yo no somos quienes para hacer acepción de personas, no somos quienes para demostrarle al Señor que debemos ser imparciales. No, debemos ser imparciales es en el pecado, debemos ser imparciales cuando miramos el pecado, pero en cuanto al juicio, en cuanto a la justicia hacia otras personas, no debemos ser, debemos obrar con rectitud, obrar como unas personas justas, acorde a lo que nos enseña la palabra y acorde a lo que nos enseña el Señor a la luz de las Escrituras. Pero ¿cómo estamos obrando usted y yo? ¿Será que sí lo estamos haciendo acorde a lo que el Señor nos enseña? Y es en verdad que usted y yo debemos entender, comprender que la imparcialidad debe estar a nuestro favor. Por eso lo dice en Deuteronomio 10:17: Jehová es imparcial. Jehová dice que Él no trata a nadie con parcialidad ni acepta soborno. Eso lo dice el Señor, porque Jehová nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, que no hace acepción de personas, ni tampoco hace acepción de otras personas como somos usted y yo. Entonces, ¿por qué hay veces nos creemos que podemos hacer acepción de personas cuando el Señor nos está llevando a que no lo hagamos, sino que por el contrario demostremos realmente el amor de Jesús a través de nuestros hechos, palabras y acciones? Hoy queremos demostrarle al Señor cómo estamos obrando, pero debemos demostrarlo cómo estamos obrando y cómo nos ven las demás personas si realmente estamos obrando acorde a lo que nos viene enseñando la luz de las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo mismo lo dice en Romanos 2:10-11 y dice: pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aún el apóstol Pablo lo logró entender, el apóstol Pablo logró entender que el Señor no hace acepción de personas, porque Él, así mismo como actúa con el judío, con el griego, también lo hace con usted y conmigo. Él no hace acepción de personas. Él es una persona que no es imparcial, Él es justo, y los imparciales son los que buscan tajada, buscan beneficio, cómo beneficiarse de respecto a una situación, a algo que están viviendo, algo que están pasando, y cómo yo me puedo beneficiar. Es como los que trabajan en la política, buscan que me puedo beneficiar yo si le ayudo a usted, si le colaboro con unas votos, si le colaboro con otras cosas, cómo me puedo beneficiar yo. En el Señor no es así. Por eso mire lo que nos habla el apóstol Pablo en el libro Romanos capítulo 9 del verso 20 al 24. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, los cuales también ha llamado, esto es,
a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como el Señor aún se glorificó a través de su vida, a través de mi vida, los gentiles, los que no éramos del pueblo de Dios, pero aún el Señor, ¿cómo le vamos a decir por qué haces esto, por qué no haces esto? Aquí da un ejemplo, dice el barro, ¿cómo le va a decir al que lo hace, por qué lo haces así o por qué no lo haces? Usted y yo le diremos al Señor, ¿por qué me hace esto, por qué no me hace esto? Hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos imparciales, pero imparciales en Cristo Jesús, para ser de testimonio en lo que nos ha obrado y actuado a través de nuestra